Déjame decirte algo que te haga reflexionar al respecto. Solo aquellos que tengan a Dios por Padre entrarán en su reino. Ninguno más lo hará. Porque Dios no necesita ciudadanos. Él necesita algo más profundo. Él necesita una relación familiar. Él necesita hijos. Él está buscando hijos. Él está buscando a aquellos que se convierten a Cristo en hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos. En Mateo 6 encontramos a los discípulos preguntándole a Jesús: Maestro, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que dirigirnos a Dios? ¿Cómo hablamos con Dios? Y leemos en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos. Padre nuestro. Un poquito antes, en el versículo 6, Jesús, enseñando también sobre la oración, decía: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Solo nos podemos acercar al Padre como hijo. Si la iglesia es algo, es la familia de Dios. La familia. Para Dios es más importante que tú y yo seamos su familia que seamos una nación. Si no entramos en la familia de Dios, tampoco entraremos en el reino de los cielos. Si no nos sujetamos a Dios como Padre y nos sometemos a Él, para que Él dirija los destinos de nuestra vida, para que Él nos indique en qué camino debemos ir, para que Él nos diga lo que es conveniente para nosotros o lo que debemos de rechazar. Si no asumimos que Él sea nuestra cabeza por medio de Cristo, no entraremos en el reino de los cielos. Dios es Padre. Repito, si algo vino a revelar Jesús acerca de la divinidad, acerca de Dios, era el deseo profundo en su corazón de ser llamado Padre. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Nadie viene al Padre sino con corazón de hijo. Nadie viene al Padre sin desear la paternidad de Dios. Tenemos que desear, tenemos que estar abiertos a que Dios ocupe el lugar que le corresponde como Padre nuestro. Padre nuestro. Es la respuesta de Dios para transformar la humanidad, para sacar al género humano de esa inseguridad en la que Satanás les ha metido, donde ya no hay reglas, ya no hay quien dirija, ya no hay quien diga hacia dónde hay que ir, ya no hay quien invierta en el ser humano. Ya no hay otra cosa que perversión, maldad, egoísmo, egocentrismo,
ambición, amor al placer, todas esas perversiones que Satanás se encarga de meter en la humanidad para infectarla. Y ese es el verdadero peligro, la verdadera enfermedad de esta sociedad. No es el coronavirus, es el pecado, es la rebelión, es la desconexión de Dios. Y no hay cosa más triste que un padre de familia que no se somete como hijo a Dios, porque se convierte en una herramienta del enemigo para destruir su propia casa. No hay cosa más triste que andar sin cabeza por el mundo, como muchas mujeres van, sin cabeza. Porque no solamente han rechazado al que Dios había puesto como cabeza de su casa y de su vida, sino que tampoco se sujetan a Dios como cabeza. Tampoco someten sus vidas a Dios. Jesús en Mateo 28 les dio las últimas instrucciones a los discípulos diciéndoles: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿qué nombre? De Jehová, de Yahvé, de Elohim, en el nombre del Padre, del Hijo, una familia, bautizarles, entrarles en la familia de Dios. Lo que Dios buscaba por medio del Evangelio es que las personas vinieran a formar parte de su familia, de su casa, bautizándoles, que es la forma de introducir, es la forma de ingresar, de entrar en una nueva realidad, es la forma de entrar en el reino de Dios, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo. Padre e Hijo es la relación que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros. En Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Santiago había escrito estas palabras: el Padre de las luces, en el que no hay sombra de variación. De Él procede todo don perfecto, de Él procede todo bien. Del Padre de las luces. Ahora somos hijos de la luz, somos hijos de Dios, somos hijos del Padre Celestial. Él es el Padre de la luz, Él es el Padre de las luces, Él es el Padre que nos alumbra y nos pone aquí para alumbrar. Él quiere ser reconocido en sus hijos cuando entendemos que estamos aquí para ser luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Dios quiere ser honrado como Padre, honrado como Padre. Él había establecido ya en la antigüedad un mandamiento
un mandamiento original: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Los niños desarrollan de forma instintiva esta relación con sus padres, una relación de dependencia total. Dios lo hizo así para que entendiéramos la relación que Él quiere establecer con nosotros. Los niños se apegan a los padres y los tienen como Dios. Y Dios lo ha hecho así para que esa relación se haga firme. El problema con nosotros viene cuando no entendemos que si no tenemos esa relación, esa misma relación con Dios como nuestro Padre, no entramos en el reino de los cielos. A menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y no nacemos por nuestro esfuerzo, no nacemos por algo que hemos aprendido, no, nacemos del Espíritu. En Juan 1:13, añadiendo a Juan 1:12, donde dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a continuación dice, los cuales no son engendrados por voluntad humana. No son engendrados por ningún ser humano, por carne ni sangre. Son engendrados por Dios. Es por la fe en Jesús que somos engendrados en el Espíritu por Dios. Y desde ese momento tenemos abierta la paternidad de Dios para todos nosotros. Yo, repito, era un joven adolescente cuando murió mi padre y me quedé, bueno, pues como la mayoría de los adolescentes, huérfanos, un poco sin dirección. Así que el enemigo empezó a trabajar en mí. Primero empecé a irme de las clases. Enseguida, con 15 años, empecé a fumar. Después llegué a la universidad y allí me adoctrinaron para que fuera comunista. Y bueno, así se desarrolló mi adolescencia, implicado en la política, bajo un régimen que era totalmente contrario, cuando estábamos hablando de los tiempos de Franco. Y así fui engañado por todas estas cosas, el tabaco, la ideología comunista, todos los males que había en ese momento en la sociedad, por supuesto el sexo libre, en la época hippie, con mi barba, mi pelo largo. ¿Quién lo diría, verdad? Pero te lo puedes imaginar. Si haces un esfuerzo importante. Pero el Señor tuvo misericordia de mí y fui reevangelizado cuando tenía 21 años. Y Dios transformó mi vida. Todavía recuerdo que la impresión más fuerte de mi conversión fue esta. Ahora me doy cuenta
de que Dios es mi Padre. Ahora me di cuenta de que yo soy un hijo de Dios. Mira, esto hizo tal impacto en mí que como no conocía tanto a Jesús, pero tenía una revelación tan grande de Dios como mi Padre, empecé a llamar a Jesús algo así como, ¿qué hermanito? Mi ignorancia acerca de quién era Jesús en toda su dimensión y el impacto que había tenido en mí el darme cuenta de que ahora Dios mismo era mi Padre y yo era su hijo. Estaba tan enfocado en Él que en mi ignorancia empecé no sabía valorar a Jesús. Tuve que crecer en el Espíritu para darme cuenta de que mis rodillas tenían que estar dobladas delante de Él para estar sujeto a Él como mi cabeza. Porque Jesús no era solamente mi hermano mayor, era mi cabeza, era Dios. Él merecía también el título que se le da en Isaías de Padre Eterno. Pero cuento esto para que creo que todos tenemos que entender que tenemos que llegar a esa revelación profunda de que Dios es nuestro Padre. De manera que vivamos honrándole a Él. Ya Él desde el principio había dejado este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te sea prolongada la vida, para que vivas mucho tiempo. Ahora, cuando lo miramos en lo terrenal, lo que pensamos es, bueno, mejor que honre a mi padre y a mi madre para evitarme problemas, para seguir sus consejos, para que no me meta en líos, para que no me vuelva malo, no me vuelva violento, no acabe por ahí en un tiroteo. Bueno, lo que podamos imaginar. Y me muera joven. ¿Cuántos mueren así? O en la droga. Todavía la gente sigue muriendo por la droga. La semana anterior, una chica que vino y se sentó ahí, donde está, no sé si era esa silla o la de atrás, una chica que conocemos de hace muchos años, que se llama María, se sentó ahí. Esta chica la conocemos de hace tiempo. No ha sido ni mucho menos regular, ha pasado años sin que volviera aquí. La he encontrado hace aproximadamente un año en la calle y me estaba pidiendo que por favor le pusiera en contacto con alguna asociación, algún centro de rehabilitación. Y allí mismo en la calle con ella llamé al responsable de Reto y la recibieron. Pero el problema con algunas de estas personas que han andado sin cabeza por la vida y que han caído en trampas tan mortales como la droga, es que la droga ha pasado a ser el padre de ellos. Dicho de otra manera, Satanás ha usado la droga para volverse el padre de ellos. Y es un padre asesino que les conduce no solamente a la corrupción, sino a la muerte y al mismísimo infierno.
Ese es el padre de la mentira. Es el padre de todo vicio. Es el padre de todo pecado, de toda rebelión. Es el padre peor que pudiéramos imaginar. Pero está instalado como padre de muchas familias del mundo. No solo de las familias, de las naciones. Así que hace 2 domingos estaba ahí y después de predicar, después de saludar a algunas personas, fui hacia ella y la saludé y me dijo, no estoy muy bien, estoy con necesidad. Digo, bueno, ya sabes, habla con Cristian para que te den apoyo desde Misión Posible. Pero el martes siguiente murió de una sobredosis. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida, pues estamos hablando de una mujer que no sé si llegaba a los 40 años. Para que tengas larga vida, Dios no está pensando solamente en nuestra vida terrenal. Es que si entramos en la paternidad con Él y le honramos, nuestros días serán inacabables, porque tendremos vida eterna con Él. Vida eterna con Él. Dejadme daros algunas escrituras más que son muy reveladoras de la boca de Jesús. Uno de los mayores escándalos que Jesús provocó en Israel en sus días era precisamente revelar a Dios como Padre. Tanto es así que los judíos en varias ocasiones tomaron piedras para apedrearle por hablar como Padre a Dios. Porque claro, si tú le llamas a Dios Padre, eso significa que tú eres hijo de Dios. Y esto era tal escándalo para Israel que decían, bueno, es que tú te haces Dios al decir que Dios es tu Padre. Tenemos las palabras de Jesús en esa refriega, en Juan capítulo 8. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Sabes qué era la forma que Jesús tenía de honrar a su Padre? Piénsalo un momento. ¿Cómo vivió Jesús de tal manera que en todo honrara a su Padre? ¿Sabes cómo? Reflejando en todo a su Padre. De manera que él podía decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Porque Jesús vivió para eso. Jesús vivió para manifestar al Padre. Jesús vivió de tal manera que su Padre fuera honrado. ¿Sabes? El nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, o como le queramos llamar, el nombre de Hashem, o vete tú a saber lo que le puedes poner a Dios como nombre, estaba tan ensuciado a consecuencia de una nación idólatra que dejaba de honrarle con tanta facilidad a Dios, que la primera parte de la oración que conocemos como el Padre Nuestro es
santificado sea tu nombre, limpiado sea tu nombre, porque es un nombre ensuciado, deshonrado, tanto que Dios llegó a decirle esto a Israel: mi nombre es blasfemado por vosotros, por causa vuestra, por vuestra culpa. Mi nombre es blasfemado en las naciones a causa vuestra. El nombre de Dios lo ensuciamos cuando no le honramos como Padre, cuando comenzamos a pecar, cuando comenzamos a tomar decisiones estúpidas, locas en nuestra vida, cuando empezamos a hacer cosas que no convienen y los demás nos están viendo, y si saben además que somos cristianos, que decimos que somos hijos de Dios, y nos ven actuar de esa forma, sin nosotros ser conscientes, estamos deshonrando a nuestro Padre y es blasfemado por nuestra culpa. Y la gente comienza a decir: mira este. Y este dice que cree en Dios. Yo no quiero ese Dios. Cuando dejamos de honrar al Padre, ensuciamos su nombre. Santificado sea tu nombre. No está diciendo Jesús: vamos, hay que quitarle el polvo al nombre de Jehová o de Yahvé para que todas las naciones le llamen así. Nada más lejos de la realidad. Lo que está diciendo Jesús es que tú y yo vivamos como hijos que honran a su Padre Celestial, para que se acabe la blasfemia por nuestra causa, por nuestra culpa. Jesús vivió de tal manera que siempre el nombre de su Padre quedara bien. En Juan 6 también tenemos el versículo 47, que es digno de memorizar, que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 46? Que está en conexión con el 47. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. No podemos tener vida eterna si no tenemos una conexión con el Padre. Y solo hay una forma de tener conexión con el Padre, se llama Jesús. Solo en Jesús somos engendrados por Dios. Solo en Jesús entramos en la familia de Dios. Entramos por nacimiento espiritual en la paternidad de Dios. Esa es la solución para la humanidad. No hay otra. Es por eso que el Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Es por eso que tenemos que llamar a los hombres a entrar en el reino. Es entrar bajo la paternidad de Dios. Es entrar como hijo de Dios. Es sujetarnos a Él como nuestro Padre. Es una emergencia. Predicar el Evangelio,
enseñar a las personas, a los seres humanos, que hay una salida de la orfandad, que hay una solución para sus vidas. Y no es una solución solo temporal, es una solución eterna. Es una emergencia. Esa es la verdadera emergencia. Sí, estamos en un estado de emergencia. La sociedad está enferma. Necesitamos una cura. Pero no es el coronavirus, ni son las mascarillas, ni son las vacunas. La verdadera enfermedad de la humanidad se llama orfandad, pecado, desconexión de Dios, egoísmo, soledad, corrupción. Esa es la verdadera emergencia. Y sí hay una cura. Y se llama Jesús. Y se llama nuevo nacimiento. Y se llama familia de Dios. Se llama entrar en la paternidad de Dios. Y Dios nos ha llamado para que vivamos como hijos de Dios. Como verdaderos hijos de Dios que honran a su Padre Celestial. Que honran padre y madre. Para el mundo católico, honrar a la madre es honrar a María. Y por eso le agasajan tanto, la transforman casi en una diosa. La exaltan, le dan cientos de títulos, entendiendo que es la forma de honrar a la madre, porque la toman como madre, madre de ellos. La Biblia nunca dice eso, pero la Biblia sí nos habla de nuestra madre. ¿Sabes que hay un único versículo en la Biblia que nos dice quién es nuestra madre? La madre a la que tenemos que honrar. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de ese versículo? Vaya, tenemos que leer un poco mejor la Biblia, ¿no? Tenemos que indagar un poco más en la Escritura, ¿sí? Vamos a terminar con esa escritura, porque también es bueno que honremos a nuestra madre. Y algunos se están preguntando qué nueva doctrina traerá el pastor. Vamos a Gálatas. No te lo esperabas, ¿no?, que estuviera en Gálatas. Estabas pensando en algún versículo del Antiguo Testamento, ¿no? Gálatas capítulo 4. Terminamos con estas escrituras. Esto da para otra predicación, pero no la vamos a tener hoy, ¿verdad? Bien, voy a leer el pasaje entero para que entendamos el contexto. Decidme, leo desde el versículo 21, es Pablo hablando a la iglesia. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, el monte Sinaí. Todos sabemos qué pasó en el monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios dio la ley a Moisés. Uno de los pactos proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Tantos que ahora los judaizantes quieren que todo el mundo se vuelva al Antiguo Testamento, a la esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén actual está bajo esclavitud. Así que no le hagáis caso a los judaizantes cuando os hablan tanto de la ley, de Yahvé, Jehová y de Jerusalén, porque todo eso está bajo esclavitud. Pero ahora prestar atención. Mas la Jerusalén de arriba, ¿sabes que hay una Jerusalén arriba? La nueva Jerusalén. ¿Y qué dice a continuación? La cual es madre de todos nosotros. Somos hijos de Dios, hijos de la nueva Jerusalén. Es nuestro destino, es nuestra familia, la nueva Jerusalén. Allí viviremos y reinaremos eternamente. Si honramos a nuestro Padre, si cumplimos su voluntad, si vivimos en el Espíritu, si andamos por fe en Él, si confiamos plenamente en Él, estaremos con nuestro Padre y nuestra Madre eternos. ¿Podemos orar? Padre, te damos las gracias por habernos dado tu palabra y a través de tu palabra entendimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas. Que seamos transformados por esta realidad de que somos tus hijos, Padre. De que somos hijos de la luz, no de las tinieblas. De que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a reflejarte a ti en todo tiempo, a ser luz en el mundo, a honrarte a ti, a santificar tu nombre, a dar testimonio de que tú eres nuestro Padre, a vivir para ti, haciendo tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Jesús, por habernos dado ese ejemplo tan tremendo, por habernos enseñado a ser hijos de Dios. Muchas gracias, Jesús. Amén. Dios os bendiga.